Hola, mi nombre es Trilce Fabiola Villabueno. Para mí es un gusto poder ser parte de este claustro docente de la edición número 68 del curso de Altos Estudios Internacionales. En este caso, podré platicar con ustedes sobre el tema violencia de género digital, un tema que lamentablemente en la actualidad toma especial relevancia. Si bien es cierto que el mundo ya no va a ser el mismo que era antes, después de la pandemia, y si una cosa positiva nos ha dejado la misma, es el uso más frecuente de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin en ningún momento querer decir que esto no ha sido bueno para el desarrollo de la humanidad, también es cierto que ha abierto la puerta a otro tipo de violencias en contra de las mujeres. Creo que es importante que tengamos que hablar justamente en primera instancia de lo que entendemos por violencia de género, para después poder hablar de la violencia de género digital. Por violencia de género vamos a entender aquella que es perpetuada en contra de una persona y que está basada en las diferencias sociales y culturales existentes entre hombres y mujeres. Esta violencia deriva en daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos y se puede ver representada a través de amenazas o cualquier tipo de sometimiento contra las mujeres. El término violencia de género se utiliza para visibilizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante distintos tipos de violencia, a las cuales tienen que ser enfrentadas por el simple hecho de ser mujeres. Lamentablemente es un fenómeno global, sin límite de edad, que no está determinado por ningún estatus socioeconómico, ni por el nivel educativo, ni tampoco por la situación geográfica. Datos de la Organización Mundial de la Salud establecen que al menos una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido en algún momento de su vida violencia de género, lo que hace entonces que esto se vuelva un problema obviamente de salud pública. ¿Cuáles son las causas principales de esta violencia de género? Pues la ineficiencia de políticas públicas, obviamente una falta de educación con perspectiva de género, una falta de empoderamiento real de las mujeres, así como la asignación tradicional de roles de género y obviamente las desigualdades sociales y culturales que también se vuelven de carácter estructural en algunos tipos. Existen diferentes tipos de violencias de género, como lo comentábamos en un inicio. Podemos hablar de violencia económica, de violencia sexual, de violencia política, de violencia infantil y obviamente de violencia digital. Las cifras son alarmantes. La verdad es que es preocupante que en todo el mundo existan cada vez más denuncias sobre la violencia de género contra las mujeres. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos empezando a hablar de violencia de género digital? Bueno, ocurre, como yo les decía en un inicio, que efectivamente, cuando estamos hablando de un mundo donde los avances tecnológicos afortunadamente van avanzando, lamentablemente también la comisión de algunos ilícitos se va adecuando a estos nuevos tiempos. Debo decir también que la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres o No Mujeres para conmemorar el pasado Día Internacional de la Mujer en este año 2023 fue que trabajáramos con un lema relacionado con la tecnología. Esta consigna o este lema es: por un mundo inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Eslogan que se antoja muy comprensible, que se antoja muy innovador y que se antoja uno en el cual todos podemos sumarnos. Sin embargo, ¿dónde estamos parados frente a esta idea de un mundo inclusivo, innovación y tecnología por la igualdad de género? En el caso de las mujeres, debemos decir que existe todavía una brecha tecnológica y también una brecha de igualdad, por lo que es imperante garantizar espacios libres de violencia, incluyentes y sin discriminación, no solo en la realidad fáctica o social, sino también en el ámbito de carácter digital. Básicamente podemos hablar que podemos trabajar en 4 grandes ámbitos al respecto: la alfabetización digital, la apropiación y el uso comunitario de las tecnologías, cerrar las brechas generacionales de acceso a las tecnologías y obviamente el ciberactivismo feminista, el cual ha promovido y generado espacios virtuales desde y para las mujeres. La tecnología relacionada con la comunicación ha servido de un tiempo para acá como una herramienta
fundamental para el desarrollo y libre esparcimiento de las mujeres. Gracias a esta, muchas activistas han logrado posicionar en la agenda pública distintos temas relacionados con la equidad y para generar condiciones de igualdad. Sin embargo, lejos de que estos espacios digitales generen condiciones seguras para ejercer los diversos derechos y libertades que todos tenemos, hay ocasiones en que se generan acciones que violentan o que nos violentan a las mujeres de distinta forma. El Internet representa, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental para el desarrollo de las naciones, pero debemos saber utilizarla a favor. En un buen sentido, las mujeres han utilizado esta herramienta, el Internet, para ejercer sus derechos humanos de acceso a la información, para hacer valer también sus opiniones y su participación en la vida pública y política, a la par que los hombres. Han logrado también que se rompan un poquito estas ideas estructurales que teníamos de masculinidades negativas. Sin embargo, también es cierto que se generaron espacios digitales que no son seguros para todos y para todas. Espacios digitales en donde se viven distintos tipos de agresiones, que pueden ser psicológicas, que pueden ser también de carácter económico, de rechazo social, obviamente, y por supuesto de violencias de género. Antes de hablar de la violencia de género digital como tal, creo que sí es importante destacar que muchas veces esta se origina por cuestiones de carácter cultural. Es importante siempre ubicar que existen dos dimensiones al menos cuando hablamos de cuestiones de igualdad y equidad de género para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. La primera esfera es la normativa, es donde está regulado, y al respecto puedo decir que tenemos grandes avances en todo el mundo, afortunadamente. Como referente normativo, se me ocurre nada más mencionar, por ejemplo, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. Tenemos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida mejor como Belén do Pará. Y en el caso de mi país, que es México, contamos con una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En este marco, en esta primera esfera normativa, pues bueno, todos coincidimos que tenemos bien cuidado, solventada la situación. Y cuando hablamos de violencia digital, también en el caso mexicano, tenemos la famosísima Ley Olimpia, que no es una ley, sino es un conjunto de reformas legislativas que se hicieron al Código Penal y a esta ley que les comentaba yo, general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, justamente para sancionar conductas delictivas o conductas prohibidas, ahora sí, que en materia penal, que se pueden dar a través de medios tecnológicos o medios de comunicación e información, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Esta es la primera esfera. La segunda esfera es la de la realidad. Es la parte sustantiva donde logramos aterrizar lo normativo para generar mejores condiciones de vida y un mundo más sano donde podamos vivir todos. Y en esta segunda esfera es donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, tenemos bastantes áreas de oportunidad. En el caso de la violencia contra las mujeres, todavía tenemos que visibilizar las desigualdades de género. Todavía tenemos la oportunidad de exigir la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Todavía tenemos la oportunidad de concretar mejores y más eficaces mecanismos para denunciar públicamente situaciones de acoso y de violencia sexual. Se están generando también redes de apoyo para las mujeres. Y en el caso de las cuestiones relacionadas con el Internet, puede ser también una herramienta que nos ayuda a convocar y organizar distintos tipos de actividades en función de agendas que garanticen los derechos plenos de las mujeres. La violencia digital contra las mujeres efectivamente es un problema de género, ¿no? Tenemos que hacer algo para incidir en la agenda legislativa y en la normatividad aplicable para que las sanciones sean más fuertes y para que se cumplan las mismas una vez que alguien haya cometido algún tipo de ilícito. Al respecto, creo, ¿no? Que es también muy importante el poder definir, para que todos estemos hablando de lo mismo, qué vamos a entender por violencia digital. La violencia digital es toda aquella acción dolosa realizada a través o con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
mediante la cual se pueda exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos, los videos pueden ser reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona, sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización. Y que esta forma de exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir cause daño psicológico emocional en cualquier ámbito de la vida privada o a la propia imagen de la persona afectada. La violencia digital también se entiende como todo acto doloso que cause daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometa mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Creo que también es importante señalar aquí que se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilicen para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes de carácter tecnológico. Obviamente la violencia digital es un ilícito, está sancionada y esto se hará de conformidad a los términos que establezcan las propias leyes dependiendo del país en el que nos encontremos. Creo también importante que debemos hacer la separación con la violencia de carácter mediático. Es decir, existe violencia digital y la violencia mediática. Por esta segunda vamos a entender todo acto a través del cual un medio de comunicación, de manera directa o indirecta, promueva los estereotipos sexistas, haga una apología de la violencia contra las mujeres y las niñas y produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio de carácter sexista, de discriminación de género o de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto obviamente causó un daño a las mujeres y a las niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial y en casos extremos incluso propicia la violencia feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona, ya sea física o moral, que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que puedan atentar contra la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres y las niñas, lo cual obviamente impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. La violencia mediática es efectivamente aquella que hace una apología de la violencia contra las mujeres y las niñas y que reproduzca discursos de odio sexista o discriminación de género o de desigualdad, mientras que la violencia digital es aquella que se ejerce a través efectivamente de medios digitales de comunicación o información. ¿Cuáles son los derechos que debemos salvaguardar o bajo los cuales tenemos la premisa de que las mujeres no sean víctimas de violencia? Bueno, obviamente es el primero y más importante, el derecho a la intimidad personal. En el segundo caso, tenemos también el derecho al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales. Y el tercero es el derecho a la integridad de las personas. Insisto, estos son los derechos que debemos salvaguardar. Existen diferentes tipos de sanciones dependiendo del marco normativo del país en el que nos encontremos para este tipo de situaciones. De acuerdo con lo establecido en el caso mexicano, con la última reforma aprobada para la llamada Ley Olimpia Nacional, todo aquel que ocurra en algún tipo de ilícito, ¿no?, generado por violencia digital de género, tendrá una sanción desde la cárcel hasta la multa, ¿no?, dependiendo el tipo de ilícito que se cometa. El mínimo y el máximo de dicha sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubino o concubina o por cualquier persona con que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectivo o de confianza. En el supuesto anterior se aplicará cuando el ilícito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, es decir, que se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o que no tenga la capacidad para resistirlo, o cuando la víctima atente su integridad o en contra de su propia vida como consecuencia de las agresiones. Todo esto, obviamente, son las agravantes a las posibles conductas. ¿Qué conductas son? ¿Cuáles son estas conductas que están prohibidas y que debemos evitar y erradicar para eliminar la violencia digital contra las mujeres?
Pues bueno, el videograbar, el audiograbar, el fotografiar o elaborar videos, ya sean reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o bien mediante un engaño. Pero no se limita solamente a grabarlos, ¿no? Como tal, sino a exponerlos, distribuirlos, difundirlos, exhibirlos, reproducirlos, transmitirlos, comercializarlos, ofertarlos, intercambiarlos o compartirlos, ¿no? Sin el consentimiento de la persona, mediante cualquier material impreso, correo electrónico, mensaje telefónico, red social o cualquier medio de carácter tecnológico que contengan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de la persona. Es importante recalcar aquí nuevamente que esto es sin el consentimiento de la persona en sí misma. A partir de la reciente reforma de esta ley Olimpia, se incluye también a la violencia mediática como violencia de género o como violencia contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo saber si estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia digital? Porque ahorita estamos muy enfocados justamente a la violencia digital de carácter sexual, la violencia de género. Pero también podemos ser, lamentablemente, todos sujetos a un tipo de violencia digital. El Frente Nacional de Sororidad en mi país, México, generó un violentómetro digital para darnos una guía en qué situación estamos. Porque al tener una personalidad digital, por así decirlo, a través de redes sociales o una imagen pública que se comparte efectivamente por medios de comunicación e información, pues somos susceptibles a tener algún tipo de ataque en algún momento y las situaciones pues van en distintas escalas. Empezando como la más sencilla cuando hablamos de violencia digital contra una persona en general, la exclusión virtual, es decir, rechazarlo de las redes, bloquearlo, etc. Después tenemos los insultos electrónicos, luego subiendo de escala vienen la violación de datos personales, luego ya viene el acecho, conocido también como el stalking. Después tenemos ya conductas más serias como es el hostigamiento virtual, la suplantación virtual, la difamación virtual, la ciberpersecución, subimos de nivel con la sextorsión y ya en casos más graves tenemos la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, incluso la trata virtual de personas y en algunos casos lamentablemente también algunas situaciones relacionadas ya con feminicidio. Insisto, esto solamente es como una guía que nos da este Frente Nacional de Sororidad. Ahora bien, si lamentablemente he sufrido violencia digital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, violencia digital de género, lo primero es que debemos recordar que somos completamente libres de compartir fotografías o videos y si ese material termina en otro destino, el culpable no soy yo, sino la persona que lo compartió sin consentimiento. Obviamente, el primer consejo es no generar este tipo de materiales, pero si llegara a ocurrir, vuelvo a insistir, es muy importante el tener presente que el responsable no es la persona que aparece en los videos, sino quien lo comparte sin el consentimiento. Por eso es que tenemos que hablar de tres pasos siempre: la violencia, la contención emocional, la contención digital y la denuncia. Cuando hablamos de contención emocional, es importante acudir con un especialista capacitado para poder generar la contención psicológica y emocional ante la violencia digital. Lo anterior, porque vamos a vivir una presión y un sentimiento de culpa, aun cuando nosotros seamos las víctimas de lo mismo. Es completamente humano y natural y recordemos que aquí sí estamos hablando de delitos de carácter que violentan la intimidad sexual de las personas, pero también puede haber violencia digital encaminada, por ejemplo, a cuestiones de odio. Es decir, a mí empiezan a insultarme a través de mensajes en mis redes sociales por alguna situación en particular. La violencia política contra las mujeres también esto ha ocurrido en más de alguna ocasión y esto es violencia digital de género. Es otro tipo más específico, pero al fin y al cabo entra dentro del supuesto de violencia digital de género porque me están insultando a través de mis redes sociales por el hecho de que soy mujer. Y esto obviamente va a generar un menoscabo en mi autoestima y muy probablemente me dé miedo porque pueden ser insultos, pueden ser amenazas, etcétera. Y sí es importante tener una contención emocional acompañada de un profesional. Adicionalmente al miedo causado, se pueden generar también situaciones que logren poner mi vida en otro tipo de riesgos, ¿no? O que cambien mis acciones cotidianas y por eso también es importante la contención emocional.
El miedo muchas veces no nos permite generar las denuncias correspondientes, que es el primer consejo que yo les tengo que dar como abogada. Es importante recalcar que las víctimas no son culpables y que si no se atiende correctamente una contención, también pueden surgir otro tipo de delitos, ¿no? Como sería la extorsión y en casos también graves, la sextorsión, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otra clase. El segundo gran punto que tenemos que hacer es tener la contención digital. Hay que guardar todas las pruebas que tengamos, hacer capturas de pantalla, guardarlas en una memoria. Todo esto nos servirá si posteriormente queremos hacer una denuncia. Debemos activar los códigos de seguridad en todas nuestras redes para no permitir el inicio de sesión por personas que no queramos. Antes de poner una denuncia, debemos cambiar las contraseñas para que no sigamos sufriendo más violencia, dependiendo obviamente del caso concreto. Yo sugiero eliminar a todos los amigos de nuestras redes sociales que realmente no conocemos, que no son nuestros amigos, y obviamente siempre estar muy pendiente de la configuración de privacidad. Otra de las recomendaciones que nos hacen los expertos es desindexar todas las búsquedas que hagamos en nuestros aparatos tecnológicos para evitar justamente que empiecen a rastrearnos. Ahora bien, si vemos un video que tiene que ver con cuestiones de intimidad sexual de otra persona, pues obviamente no compartirlos. Si estamos viendo una página de tipo pornográfico, podemos mandar un correo que aparece básicamente todas estas páginas tienen avisos de privacidad y podemos mandar un correo exigiendo que bajen la publicación, porque esto también es una forma de evitar que se sigan produciendo este tipo de materiales. Si no hay mercado, pues obviamente no habrá la oferta. Estos son nada más algunos ejemplos. El tercer punto que es muy importante es hacer la denuncia. Hay que acudir ante la autoridad competente para iniciar el procedimiento, llevar una identificación oficial que nos acredite. En muchas ocasiones la denuncia puede iniciarse a través de medios digitales y luego ir físicamente a ratificarla. En caso de los menores de edad, deben ir acompañados del padre o tutor con la identificación correspondiente. Hay que llevar la evidencia que tengamos, el CD, la USB donde guardamos, por ejemplo, las capturas de pantalla o las fotografías que nos enviaron y que no queríamos ver, o incluso podemos llevarlo impreso si es que alguien toma una captura y luego decide imprimirla como fotografía. La autoridad correspondiente nos dirá cuáles son los pasos a seguir. Adicionalmente, podemos buscar o contactar diferentes grupos de abogadas o psicólogas que trabajen con perspectiva de género para que nos puedan asesorar. En muchas ocasiones, este asesoramiento o este acompañamiento se hace de manera gratuita. Los invito a buscar en la localidad donde se encuentren quiénes son estos grupos especializados que dan este tipo de trabajo. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de ponernos unas gafas, por decirlo coloquialmente, y ver las diferencias que se asignan a los roles por cuestiones de carácter social y cultural. Es decir, si hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero cuando hablamos de una discriminación en sentido negativo, hablamos que se asignan estas diferencias en función de roles sociales que nos establecen. Y esto es justamente lo que la perspectiva de género quiere equiparar o equilibrar, ¿no? Quitar estas desigualdades para generar un mundo inclusivo. Ahora bien, después de haber hecho la denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, seguir, no ceder ante las extorsiones o las presiones, acompañarnos literalmente de alguna persona de nuestra confianza. También es importante el decir cómo podemos prevenir ser víctimas de violencia, ¿no? De género digital. Bueno, la primera y más importante es que hay que encriptar todas nuestras fotografías o videos, asegurarnos que nuestros contenidos no tengan geolocalización. Si recibo algún contenido de una tercera persona de este carácter, no hay que difundirlo. Hay que buscar también las herramientas de comunicación y navegación seguras que existen en la red. Yo sugiero no compartir las contraseñas ni con parejas, ni con familiares, ni con amigos de nuestras cuentas sociales. Y no hay que mantener por mucho tiempo las mismas contraseñas, porque eso vulnera la seguridad de las mismas y genera la posibilidad de que seamos víctimas de algún tipo de ilícito o algún tipo de violencia. Lo más importante también es siempre tener conciencia, vuelvo a insistir, de que no somos nosotros los que somos los culpables de la situación, sino aquella persona que compartió el material sin nuestro consentimiento. Ahora bien, esto estamos en términos generales cuando estamos hablando, en el caso mexicano, de esta ley Olimpia y que hablamos de la violencia digital de género
en cuestiones muy específicas relacionadas con delitos de intimidad sexual. Y aquí tendríamos que mencionar, por ejemplo, el robo de material sexual, que consiste en apoderarse de material sexual sin el consentimiento de la persona, obviamente, el acoso sexual digital, que consiste en difundir videos con material sexual, ¿no? Fotografías, audios que no son solicitados. Existe la violación a la intimidad sexual, que es cuando difundimos las imágenes de una persona total o parcialmente desnuda o en alguna posición considerada como erótica. Tenemos también la pornovenganza, que consiste en difundir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de la expareja, como una medida de castigo hacia la misma, y la violencia digital, que se ejerce a través de correos electrónicos, redes sociales e Internet. En este último punto de violencia digital, sí debemos también ser enfáticos que no solamente la violencia que viven las mujeres en las redes tiene que ver con cuestiones de índole sexual o que agredan sus derechos de intimidad sexual, sino también puede ser, como lo comentaba yo hace un momento, de carácter personal por el simple hecho de ser mujeres. Los insultos en las redes sociales, el calificar los cuerpos de las mujeres, los cosifica y pueden, ¿no? También ser muy agresivos estos comentarios. Todo esto es violencia y todas estas situaciones las debemos de erradicar. Estamos llegando al final del tiempo que se me ha concedido. Para mí ha sido un privilegio el poder platicar con ustedes rápidamente sobre estas ideas. Yo soy Trilce Fabiola Villabueno, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quedo a sus órdenes y nada más me quisiera despedir agradeciendo nuevamente la oportunidad de participar en este curso internacional que, como ustedes bien saben, tiene una larga y amplia trayectoria y reconocimiento internacional, y me subo a los valores de los organizadores: al respeto, a la libertad, al servicio, al trabajo en equipo y obviamente a la innovación. Creo que estos valores los llevan muy en alto y que con cada una de las acciones que realizan para profundizar en el conocimiento jurídico y en el conocimiento general que todos debemos de tener día a día, los cumplen cabalmente. Yo quedo a sus órdenes y espero que esta pequeña conferencia haya sido de su utilidad.